Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía funcional del sistema inmune. Y con esto nos referimos tanto a las células que se encargan de funcionar como parte del sistema inmune y también a los órganos que se encargan de generarlas, madurarlas y almacenarlas. Entonces, vamos a empezar. Todas las células del sistema inmune se originan a partir de una célula madre hematopoyética o una célula tronco. No le llamamos célula madre pluripotencial porque se puede confundir con las células madres que dan origen a cualquier célula del cuerpo. Estas, sin embargo, se encuentran en la médula ósea, que es nuestro principal órgano linfático. A partir de esta célula tronco o célula madre hematopoyética, se pueden generar dos progenitores, los de la línea mieloide, que dan origen a los eritrocitos, a las plaquetas, que si bien no son parte del sistema inmune, sí son parte de las células de la sangre. Y también da origen a estas células de la sangre como son los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y a los monocitos que eventualmente se convertirán en macrófagos. Y por otro lado está el progenitor linfoide. El progenitor linfoide va a dar origen, como su nombre lo dice, a los linfocitos. Y estos linfocitos los podemos clasificar en tres familias: linfocitos B, linfocitos T y las células NK. Si se fijan, a estas últimas no les llamamos linfocitos, les llamamos células NK o células natural killers. Estas células se encargan de la inmunidad innata, y su función es citotóxica, o sea, se encargan de matar células infectadas, pero como ya habíamos hablado cuando hablamos de inmunidad innata, estas no son específicas, simplemente reconoce que la célula que entra no pertenece al cuerpo humano y con eso la destruye. Sin embargo, los linfocitos B y los linfocitos T son nuestros jefes o nuestros efectores principales de la inmunidad adaptativa. Y entonces, vamos a empezar explicándote que los linfocitos tienen receptores específicos frente a antígenos ajenos o frente a antígenos específicos. Y entonces, estos linfocitos se pueden dividir en dos poblaciones principales, ¿sí? Esto depende de unos marcadores celulares o CD, que significa clúster de diferenciación. Los linfocitos B son, yo siempre les digo que son los jefes del sistema inmune. Son las únicas células del sistema inmune que producen anticuerpos. Entonces, ellos no matan directamente a las células, simplemente marcan mediante los anticuerpos a la célula que hay que destruir y estos anticuerpos activan otro grupo de procesos como el sistema del complemento, como la fagocitosis, que ayudan a destruir y a eliminar al patógeno. Y bueno, los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral o la inmunidad mediada por anticuerpos. Por sí solo, el linfocito B no produce anticuerpos, sino que hasta que reconoce al antígeno, se activa y se convierte en célula plasmática o plasmocito, y es esta la que produce los anticuerpos. Por otro lado, tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T se encargan de la inmunidad celular o inmunidad mediada por células. Estos reconocen fragmentos de antígenos y entonces activan una respuesta diferente dependiendo del tipo de linfocito que se trate. Esto quiere decir que tenemos dos subfamilias de linfocitos T. Unos que tienen el clúster de diferenciación 4, o sea, son los linfocitos CD4. Y por otro lado, tenemos los linfocitos TCD8. ¿Sale? Y cada uno de estos tiene funciones diferentes. Vamos a empezar hablando de los CD4. Los CD4 reciben el nombre de helpers o coadyuvantes o cooperadores. Entonces,
podemos hablar de los linfocitos T cooperadores y en eso ya sabemos que nos referimos a los CD4. Estos ayudan al linfocito B a convertirse en célula plasmática y por lo tanto ayudan al linfocito B a producir anticuerpos. Y también ayudan a las células fagocíticas, que son estas que se encuentran aquí abajo, para destruir los antígenos ingeridos. Entonces, son aquellas que nos ayudan a decidir que un patógeno es precisamente eso, un patógeno, y nos ayudan a destruirlo. Por otro lado, tenemos los CD8. Los linfocitos TCD8 reciben el nombre de citotóxicos. Y en el puro nombre está la clave de su actividad. Cito, célula, tóxicos, pues toxicidad. Entonces, estas literalmente intoxican o matan células infectadas. O también, por ejemplo, células que tienen microbios intracelulares, como puede ser un virus, como puede ser, hay bacterias intracelulares. Entonces, estos CD8 lo que hacen es no destruir al patógeno directamente, sino matar a la célula que ha sido infectada por un virus o por una bacteria intracelular. Entonces, estas destruyen a las células infectadas. Estas dos células, por sí solas, hacen una gran parte del trabajo del sistema inmune, pero recordemos que únicamente de la inmunidad adaptativa. Los encargados de la respuesta inmune innata son los NK. Ahora recordemos que hace unos minutos yo dije que estas células se producían en la médula ósea. Los linfocitos T reciben su nombre porque maduran fuera de la médula ósea, en un órgano linfoide también primario que se llama timo. Es un órgano retroesternal y del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los linfocitos B, existe la creencia de que maduran en el vaso. Sin embargo, esto no es real. Los linfocitos B, al igual que el resto de las células del sistema inmune, maduran en la médula ósea. Se llaman linfocitos B porque se descubrieron en una estructura en las aves que se llama bursa de Fabricio. Pero como nosotros no somos aves, nosotros no tenemos bursa de Fabricio y por lo tanto nuestros linfocitos B maduran en la médula ósea al igual que el resto de las células. Ahora, quedamos. Estas células se producen en la médula ósea, los linfocitos T maduran en el timo, y una vez que las células han migrado, o que han madurado, migran a los órganos linfoides secundarios. Punto aquí, los órganos linfoides secundarios tienen su función como de almacenaje y de esperar ahí que se lleve a cabo la respuesta inmune. Entonces, en los órganos linfoides secundarios, una vez que están maduros, esperan ahí que suceda la respuesta antígeno-anticuerpo. Entonces, en este caso, los linfocitos vírgenes, o sea, linfocitos que no se han enfrentado a un antígeno, expresan receptores porque tienen algo en sus genes, ¿no? Pero no realizan funciones para destruir al antígeno, ¿sí? Entonces, viven en los órganos secundarios por meses y si no son activados, mueren por apoptosis y son reemplazados por células nuevas. Sin embargo, si un linfocito virgen se enfrenta a un antígeno dentro de los órganos linfoides secundarios, entonces se activa y al activarse se diferencia ya sea en una célula efectora o en una célula de memoria. Si empezamos hablando de las células efectoras, su nombre lo dice, son aquellas células que se encargan de efectuar la respuesta inmune. Y cómo se diferencien, pues va a depender de qué tipo de linfocito estés hablando.
Por ejemplo, el linfocito B, al activarse, al encontrarse a su antígeno, se va a convertir en una célula plasmática y entonces va a comenzar a producir anticuerpos. Los CD4, al activarse, se convierten en CD4 efectores que producen unas sustancias que se llaman citocinas o citoquinas. Estas ayudan a activar a los linfocitos B, ayudan a convertirse en célula plasmática y que produzcan anticuerpos, o también ayudan a los macrófagos a activarse. Y, finalmente, los linfocitos T CD8 efectores son propiamente los CD8 citotóxicos, que su función pues es matar o eliminar, intoxicar a las células infectadas. Un punto importante es que tanto el CD4 como el CD8 efectores son células de muy corta vida. Esto quiere decir que mueren al eliminar al antígeno. Por otro lado, tenemos las células de memoria. ¿Te acuerdas que al ser activado un linfocito podía convertirse en célula efectora o célula de memoria? Las células de memoria, pues su mismo nombre lo dice, guardan memoria de los antígenos a los que te has expuesto para la próxima vez que entre el mismo antígeno poder realizar una respuesta inmune más rápida. Y como pueden pasar muchísimos años sin que te enfrentes al mismo antígeno, pues estos linfocitos viven muchos años sin necesidad del antígeno. De hecho, el número de linfocitos de memoria va aumentando con la edad, porque pues yo le llamo experiencia inmunológica. Y esto se demuestra porque, por ejemplo, en el recién nacido, menos del 5% de los linfocitos son de memoria, mientras que en un adulto son más del 50%. ¿Sí? Y estos linfocitos son inactivos, quiere decir que no son efectores, van a estar en tu cuerpo de forma inactiva y solamente se van a activar si se enfrentan al antígeno. Y finalmente vamos a hablar del resto de las células del sistema inmune, que son un muy buen apoyo a la función de los linfocitos. Tenemos los monocitos, que al salir de la circulación sanguínea y llegar a los tejidos, se convierten en macrófagos. Estos son las principales células fagocíticas del sistema inmune que se encargan de fagocitar y por lo tanto destruir a toda aquella sustancia que no se reconozca. Forman parte pues tanto del sistema inmune innato como del adaptativo. Por otro lado tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos nos ayudan a destruir y fagocitar algunas bacterias. Los eosinófilos se encargan de la respuesta inmune o de fagocitar dianas grandes, como son los parásitos, los parásitos de forma generalizada. Y finalmente los basófilos. Yo siempre les digo que te aprendas que los basófilos son bien sensibles, los tocas y explotan. Esto quiere decir que se encargan de la respuesta alérgica y de la respuesta inflamatoria. Todos los procesos por los cuales funcionan estas células los vamos a ir viendo más adelante. Espero que te haya servido esta primera parte, que es las células del sistema inmune. En un momento vamos a hablar también de los órganos del sistema inmune. Adiós.